Muy ¿no? bien. ¿Qué te parece? En licuado, con limón, a los solita, con miel. Te iba a decir a los que no les gusten, pues los que no les gusten no va a hablar para el papayo, ¿verdad? Pero que nos cuentan cómo les gusta la papaya. Para que se lleven su árbol de papayo, ya que esté grandecito, pues ya desprendan sus papayos, su fruto, y se lo coman como ustedes quieran, pero platíquenos cómo les gusta comer este fruto maravilloso tropical que es la papaya. Comuníquense con nosotros, 3030-5326, 3030-5328, y también tenemos nuestra alada sin costo, 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @vive_eco y en Facebook en Vive Espacio Eco. Listos. Y antes de comenzar de lleno con los murciélagos, nuevamente iba a decir vampiros, vamos a ver qué pasa hoy en el planeta. Haz eco. Vive eco. 6 personas han muerto y más de 500 han sido evacuadas a causa de la erupción del volcán Rokatenda, situando en la pequeña isla de Indonesia, Palué, informaron las autoridades locales. Las erupciones, aunque menores, han continuado y la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia ha advertido de que el peligro potencial del volcán sigue siendo alto para los habitantes de la isla de tan solo 4 kilómetros de radio. Las labores de los equipos de emergencia se han visto entorpecidas por el denso humo que cubre gran parte de la isla y las reticencias a abandonar sus hogares en gran parte de los vecinos de Palué. El Zoológico Bíblico de Jerusalén conmemora 20 años de actividad en su actual localización, en los que se ha dedicado a preservar, entre otras especies, una treintena de animales mencionados en el Antiguo Testamento, la mayoría de los cuales se encuentran en peligro de extinción. Íbices, gamos y gacelas son solo algunos de los ejemplares característicos del área geográfica que hoy comprende Israel y sus vecinos, que aparecen recogidos en la Biblia y el visitante puede contemplar en un entorno respetuoso con su hábitat natural. Un estudio científico ha demostrado que los delfines son los animales con mayor capacidad para almacenar recuerdos después de los seres humanos, según publica la revista británica Proceedings of Royal Society P. La investigación, llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Chicago, asegura que los delfines serían capaces de reconocer el silbido de un antiguo compañero de manada, incluso 20 años después de haberse separado. De acuerdo con el estudio, estos recuerdos a largo plazo son un producto de complejas conexiones sociales que los delfines han ido desarrollando durante su evolución. Más de 2 millones de fallecidos se producen cada año como resultado directo de la polución atmosférica causada por el ser humano. Así de contundente e inquietante es la conclusión principal a la que se ha llegado en un nuevo estudio, realizado por científicos de una veintena de instituciones de diversos países, y cuyos resultados se han publicado en la revista académica Environmental Research Letters, editada por el Instituto de Física, una importante sociedad científica internacional que cuenta con cerca de 40,000 miembros. 2 tigres de Sumatra nacieron en el Zoológico Nacional de Washington, lo que significa una victoria para la conservación de estos felinos en peligro de extinción. Los cachorros nacidos la semana pasada aún no abren los ojos y permanecen junto a su madre Damai. El padre es un tigre de Sumatra, el macho de nombre Cabi. Se tiene un conteo de 500 ejemplares de tigre de Sumatra en el mundo. Después de la muerte del biólogo y activista español Gonzalo Alonso Hernández, Amnistía Internacional ha advertido de los hostigamientos y ataques que sufren los activistas en Brasil a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las bandas criminales, y ha denunciado al respecto que al menos 20 personas han sido asesinadas en el país entre 2011 y 2012 por su defensa del medio ambiente. Haz eco. Vive eco. Gracias por continuar con nosotros y como les decíamos, tenemos 4 papayos para ustedes. Comuníquense con nosotros, comprométanse a cuidar su papayo, a que genere estos frutos y díganos cómo les gusta comer la papaya. 3030-5326, 3030-5328 y 01800-087-8817. Vámonos con los murciélagos, Ale. Así es, pues ahora sí que vamos a dar total libertad a nuestro invitado para que él nos diga hoy qué nos va a platicar sobre los murciélagos. Buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Yo no sé qué va a pasar cuando se nos acabe la serie de los murciélagos. Pues tendremos otra serie. No se nos acaba. Pues sí, bueno, el martes pasado tocamos temas muy importantes. Principalmente hablamos de estos servicios ecosistémicos que nos brindan los murciélagos, particularmente la polinización, ¿no? Ese es, digamos, como el papel magno de los murciélagos. Hablamos también de la dispersión de algunos frutos, de algunas semillas por los murciélagos, que también es así importante, y tocamos muy brevemente pues los lugares en donde habitan, ¿no? Comentábamos que son cuevas, los troncos viejos, de pronto construcciones abandonadas,
Nos faltó decir que también se perchan. La palabra perchar es la palabra correcta. Pues ¿no? sí, La vez pasada no la habíamos comentado. Habíamos dicho que dormían de cabeza. Que dormían de cabeza. Pero en realidad lo correcto debe ser perchar. Entonces, perchan en las hojas. En las hojas de algunos árboles, de algunas plantas. Resistentes. Sí, claro, resistentes. Sobre todo las que están en las selvas bajas caducifolias, en las selvas secas, como las que tenemos acá en Jalisco, ¿no? Y bueno, pues ahí estarían los murciélagos. Actualmente o recientemente, bueno, no recientemente, ya tiene varios años de esta situación, cuando los hombres empiezan a colonizar sitios y nos empezamos pues a meter a ecosistemas en donde, bueno, pues habitan los demás animales, ¿no? Entonces, de pronto todos los animalitos, incluyendo los murciélagos, pues tienen que sortear ciertas condiciones cambiantes, digámoslo así, ¿no? Que los humanos luego dejamos listas, pues. Y dada esta situación es que podemos ver a los murciélagos de pronto en las ciudades, ¿no? Que es un poquito como el tema que hoy queríamos abordar. ¿Cómo es posible, pues, que los veamos si estamos diciendo que los murciélagos son polinizadores, cuevas, son dispersores y además viven en cuevas, ¿no? Bueno, comentamos la vez pasada, el martes anterior, que los murciélagos también son insectívoros, comen insectos. Esta es la principal razón por la cual los murciélagos se acercan a las ciudades, ¿no? A comer insectos. De hecho, comentábamos el martes pasado que a veces, sobre todo en esta época de lluvias, las lámparas del alumbrado público se llenan de insectos, sobre todo si están cerca de algún bosque o algún parque, y los murciélagos van, ¿no? Van, comen y se regresan. ¿Cuál sería la función de los murciélagos? Pues bueno, uno, alimentarse, ¿no? De estos insectos. Dos, mantienen controlada una población de insectos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí, imagínate. Es más, en ocasiones, cuando la gente se da cuenta que hay murciélagos habitando en sus casas, digo, no todo mundo, pero... Sí, no es muy común. No es muy común, pero en ocasiones sucede. Yo conocí a una familia acá en la parte de Chamela, de la selva de Chamela, aquí en Jalisco, que detrás de su patio tenía una colonia de murciélagos. Y bueno, más allá de correrlos o de espantarlos, los apoyaban, ¿no? Les ponían una red ahí para que estuvieran colgados, para que estuvieran a gusto. Cómodos. Porque además los murciélagos de noche, pues claro que salían, bueno, unos seguramente iban a buscar polen, a buscar néctar, a buscar frutos, pero otros, e incluso los mismos, cuando no es época de frutos o de polen, cambian su dieta y son insectívoros. Entonces, o sea, dependiendo de la época es lo que comen. Dependiendo de la época, sí. No todos. Comen lo de temporada. Pero la mayoría. Ellos sí comen lo de temporada, comen ¿no? Lo de temporada. Así deberíamos ser nosotros. Y entonces, bueno, se dedican a comer insectos, ¿no? Y entonces controlan mucho, sobre todo los moscos y los coleópteros que de pronto andan ahí, ¿no? Entonces eso está padrísimo, es como tener una mascota. Para mí está maravilloso. Una mascota en casa, ¿no? Eso está muy bien. Fíjate que hay una historia muy padre con relación a los murciélagos. Mucha gente los ha estudiado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con murciélagos, al menos en 3 proyectos diferentes. Y es algo padrísimo, ¿no? Se divierte uno mucho. Sobre todo, bueno, la actividad que conlleva trabajar con ellos, pero como la serie de experiencias que te suceden cuando estás trabajando con murciélagos. Precisamente para identificar las dietas de algunos de los murciélagos que habitan en la selva baja, lo que nosotros hacíamos era, bueno, claro, irnos tarde-noche a los senderos por donde los murciélagos pasan y poníamos unas redes de niebla, ¿no? Estas redes de niebla, ¿las ubican? No las conocen. Son unas redes con un tejido, digamos, más fino, pues para que el murciélago caiga ahí en esa red y se quede atrapado, no se lastiman, ¿sí? Y uno las coloca en los senderos por donde el especialista considera que van a pasar los murciélagos. Generalmente cerca a los ríos o cerca incluso a los caminos que hacen los humanos, ¿no? Estas brechas por ahí pasan los murciélagos. Ahorita platicamos un poquito de cómo ellos miran, ¿no? Porque también es algo bien interesante. Pero les termino de contar, y bueno, es generalmente tarde-noche cuando uno se va con el equipo, con todos los biólogos ahí al campo, cargando redes, cargando tubos, cargando pinzas, guantes, una serie de equipo. Entonces pones tu red y después te vas unos metros
Te la alejas red poquito. para que en cuanto empiecen a salir, se queden ahí en la red, ¿no? Y uno periódicamente va a ver la red ¿Cuántos ha caído? para ver cuántos han caído y rápido los quitamos, les tomamos una serie de mediciones. Hay quienes extraen sangre para efectos de análisis de ADN y llevamos una gelatina que se les frota aquí en la frente, porque cuando el murciélago va y come néctar, ¿no? Generalmente los murciélagos tienen movimientos un poco torpes en las flores, de hecho por eso polinizan flores grandes. La semana pasada decíamos que son importantes polinizadores de cactáceas, y las cactáceas tienen flores grandes. Entonces el murciélago entra a la flor y con su lengua, que es enorme, que es muy larga, llega hasta donde se encuentra el néctar. Pero cuando tiene que acercarse, se llena de polen, ¿no? En toda su cabecita. Entonces, lo que nosotros hacemos con esa gelatina es colectar todo este polen que el murciélago tiene. Después lo vemos en el microscopio, en un laboratorio, y entonces ya identificas el polen de qué especie es, ¿no? De qué especie de planta. Y con eso pues haces una ruta, incluso, ¿no? De las plantas que prefiere el murciélago, dependiendo de la especie, haces una ruta y con eso aprendes un poquito de cuál es la dieta de los murciélagos. Y ya sabes, si uno no trae mucho, es que a lo mejor anda comiendo insecto y no está... Sí, o a lo mejor no ha tenido mucha suerte para llegar y tiene hambre. A las flores, ¿no? Está hambriento. Sí, son impresionantes. Hay murciélagos ahí mismo, en esta zona de Chamela. Seguramente ahí, ustedes si han ido por allá, se dan cuenta que enfrente, en esa pequeña bahía, hay una serie de islas. Sí, Isla Cocinas. Isla Cocinas, así es. No recuerdo si es en esa isla o es en alguna otra, pero del lado hacia el mar, viendo hacia el mar, hay una cueva. Sí, es Isla Pajarera. Isla Pajarera. Y de ahí, tipo 6, 7 de la tarde, salen los murciélagos y se dirigen hacia el continente. Para llegar al sitio donde están las plantas, ¿no? Y las flores, para comer. Después de que comen, regresan. Incluso una ocasión nos sucedió, pusimos unas redes de niebla ahí en ese sitio. Queríamos identificar las especies de murciélagos que vivían en esa cueva. Meterse a la cueva es muy difícil porque de hecho no tiene piso, ¿no? Es el mar, es agua, y bueno, pues está más difícil entrar. Entonces lo que hicimos fue poner una red arriba. Pensamos que los murciélagos, salen y vuelan hacia el continente, y dijimos, no, pues de aquí los vamos a agarrar muy bien en la red. Pero nunca nos pusimos a pensar en que eran miles de murciélagos los que se rompió la red. Sí, no se rompió la red, pero tuvimos una red tapizada de murciélagos, ¿no? Entonces, claro que el estudio, ahí quedó, y más bien nuestro reto era liberar murciélagos. Pobrecitos, fíjate. ¿No? Porque no teníamos idea de que íbamos a ¿cuántos iban a salir? Tantos, ¿no? Bueno, así también aprendemos, ¿no? Sí, claro. No son cientos. Que ahí hay una gran colonia de murciélagos. Sí, dentro de lo que alcanzamos a revisar, nos dimos cuenta que eran alrededor de unas 16 o 17 especies diferentes que vivían en esa cueva, ¿no? Claro, el análisis, se quedó ahí, ya no continuamos, pero al menos pudimos obtener esos datos que son un dato muy interesante. Claro. ¿No? Tenemos llamadas, se comunicó Silvia Guadalupe Rodríguez, ella come papaya de postre y a todas horas. Participa Octavio Rojo, a toda hora y de muchas formas, como agua, como juguito y azúcar, con azúcar y también en pedacitos. Rosario Llamas, me gustaría comer papayo con sal y limón, saludos a todos. Carlos Ayala, el papayo es muy rico con sal y limón, participa para la rifa. Y Gerardo Luna felicita el programa y dice que es muy nutritivo, participó por el papayo. Y también Gaby Cookie en Facebook dice, a mí no me gustaba el sabor de la papaya. A mí tampoco. Desde que decidí alimentarme más sano. Y dice, la incluí en licuado con leche, hielo, sustituto de azúcar, nueces o almendras y me encantó el sabor. Yo quiero tener mi propio papayo, dice Gaby Cookie en Facebook. Bueno, pues también está participando. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos de los murciélagos? Y si nos centramos como a las casas, a las ciudades, de repente, por ejemplo, en Austin, ¿no? En Texas, hay un puente que es famosísimo porque es el puente de los murciélagos, ¿no? Y si usted se mete a internet, ahí va a ver y que es como un atractivo turístico de ir a ver a tanto murciélago que es una colonia ahí abajo del puente. Sí. Que tienen esas zonas, común, ¿no?
tener, ¿y qué tan grande podría ser una población en una ciudad, o depende de la zona? Sí es más o menos común en las casas que están cerca a las zonas, a los bosques o parques, y pueden haber colonias grandes de murciélagos, ¿no? La semana pasada, y como parte de mi tarea, ¿no? Busqué información sobre algunos murciélagos que habitan, digamos, no ciudades, ¿no? Casas. Y entonces me encontré por ahí una información que me llamó mucho la atención, porque viven en el tejado de una casa, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo me imagino que los dueños de la casa ni saben que ahí hay ni se habían dado cuenta. Entonces, por ahí vieron 1 o 2, y me imagino que después vieron más, subieron a ver y empiezan a quitar el tejado. Y lleno, o sea, miles de murciélaguitos ahí entre el tejado y el techo de la casa, ¿no? Entonces, sí, eso es más o menos común. Aunque, como los comentaba hace ratito, bueno, tienen un papel importante. Lo malo aquí es que, pues, murciélagos y humanos, de pronto la interacción no es muy buena, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, lo comentábamos el martes pasado, algunos murciélagos, o más bien en su guano, puede haber ciertas sustancias dañinas para el cuerpo humano, e incluso son transmisores de enfermedades importantes, ¿no? Como la rabia, por ejemplo, como la toxoplasmosis, que es algo de lo que vamos a platicar el siguiente martes. Pero sí, es más o menos común tener estos murciélagos. Fíjense que lo hemos comentado, el principal factor por el cual los murciélagos habitan en las ciudades son los insectos. Y muchos de estos murciélagos que comen insectos lo hacen porque necesitan de esa grasa que les da el insecto. Uno pensaría que los insectos pues, no tienen grasa, pero toda la sangre que nos pero todos esos lípidos que están ahí embebidos en los organismos, en el cuerpo de los insectos, y por eso comen tantos además. Les decía el otro día que hay un dato ahí que son toneladas de insectos los que se comen durante un mes los murciélagos. Entonces requieren de estos lípidos para cuando hibernan, ¿no? Los murciélagos. Porque estos organismos también hibernan. Hibernan, que no es lo mismo que invernan, ¿verdad? Invernar refiere como al organismo cuando se resguarda del invierno, digámoslo así, ¿no? Hibernar es un mecanismo en el cual el organismo del cual estamos hablando baja su metabolismo, ¿no? Como que no se detiene completamente, pero baja su metabolismo actividad, mientras pasa el invierno o la época difícil de sortear, ¿no? Entonces, hibernar significa fisiológicamente bajar. Y guardar todas las energías. Guardar energías. Invernar tiene que ver con la época de invierno, ¿no? Incluso nosotros, cuando vivimos en ciudades donde cae mucha nieve, bueno, pues no hay que ser osos para invernar. Invernamos. Y estos murciélagos así lo hacen. Y para ello, bueno, para poder soportar todo el periodo del frío, necesitan estas grasas. Y bueno, y también lo hacen porque muchas de las hembras que están criando a sus murciélagos, pues necesitan también de esta. Sí, ahora sí que son energía por 2. A propósito, el martes pasado se quedó al aire ahí una pregunta que ya no contesté, o más bien ya no supe si la contestamos o no. Me preguntaron que cuánto tiempo era la gestación de un murciélaguito, ¿no? Y yo, bueno, les comenté que dependía de cada especie y dependía además del sitio. Sin embargo, hay un dato, digamos, general o promedio, ¿no? Es más o menos 22 días lo que gestaría. Pues rápido. Poquito, sí. Tenemos una duda por allá en producción, si nos quedan 2 minutos en la vida real o ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, entonces hay que darle salidas a las llamadas. Ok, Elvia Salazar de Hacienda La Mora Zapopan participa para el papayo. Cristina Castro López en Atemajac dice participo y me gusta en licuado con yogurt. Hilda Galván de Miravalle, a mí me gusta con sal y limón el papayo. Creo que gana con sal y limón, ¿eh? Que sal y limón le gusta más a la gente. Sí. Bueno, pues por favor, José Luis, nos regalas, bueno, Gaby Cookie, que está participando también en internet. Entonces, pues 4 papeletas, no seas malo, por favor, para saber quién se lleva su papayo a casa. Hilda Galván, Cristina Castro López, una de por acá atrás, Silvia Guadalupe Rodríguez, y en medio, Rosario Llamas Alvarado.
Bueno, con Gaby Cuque nos ponemos de acuerdo también. Pues todos ustedes, bueno, los mencionados ya tienen su papayo, pueden pasar aquí a Francisco Rojas 155, esquina Avenida México, en horario de oficina con una identificación. Ahí en recepción comentan que se ganaron un papayo en Viveco y ya es. Se lo llevan, lo cuidan, se comprometen, por favor, ¿no? Sí, que lo planten en un lugar. Ya habíamos comentado que no ocupa mucho espacio, pero para que lo tengan bien atendidito y tenga buena vida ese que papayo. le dé calor y luz. Así es. Pues José Luis, muchas gracias por haber venido. Ya sabemos, ¿no?, cuál es la función, sobre todo de los murciélagos en las ciudades, pues nos hacen un gran paro, con todos los insectos. No, imagínate más. Más como no. Sí, se quedaron cositas todavía por comentar, pero bueno, las comentamos para el martes, ¿no? Sí, ahí vamos rezagando la información, pero cada martes tenemos saliendo. Se va nutriendo cada martes, ¿no? Sí, vamos a necesitar otros 5 programas para hablar Muy de bien. murciélagos. Y aparte la próxima semana vamos a tener como todos estos mitos en relación a los murciélagos, pues para, ¿no?, deshacernos de esos mitos, apapacharlos, quererlos y cuidarlos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros estamos por aquí de nuevo mañana a la misma hora, 12 del día en Vive Eco. No se lo pierdan. Gracias, José Luis. Gracias, equipo. Haz eco. Vive eco.